De conformidad a lo establecido en el artículo 618 del Código Orgánico Integral Penal, una vez que se ha declarado por concluida la fase probatoria, se da inicio a los alegatos de clausura. Por ende, procedo a concederle la palabra a la señorita fiscal Nancy Estrella Salvatierra, quien es la titular de la acción penal, para que realice sus alegatos de clausura, recordándole que tiene un tiempo límite de 5 minutos. Gracias, señora jueza. Como representante de la Fiscalía, en lo principal señalo que con la prueba aportada se demostró la presencia de la materialidad de la infracción. Esta causa se inicia teniendo como antecedente la denuncia presentada por parte de la señora Laura Ordóñez, madre de la víctima, quien expone que en diciembre del 2020, en el sector El Dorado, al norte de Guayaquil, el señor Antonio Casimiro, de 56 años, su conviviente y padrastro de una niña que en la presente exposición del caso denominaremos NN, quien aprovechaba cuando la menor se quedaba sola con él en casa para abusar de ella, tocando así sus partes íntimas. La madre y otros familiares empezaron a notar cambios en la personalidad de la menor hasta que ella reveló lo que la entonces pareja de su madre le hacía cuando estaban solos. De inmediato acudieron a la fiscalía para presentar la respectiva denuncia. El presente caso que llegó a mi conocimiento se puede determinar con las investigaciones la participación del acusado en el delito que son objeto de pruebas en el presente caso. Es así que tenemos el testimonio de la víctima, que su relato reveló que Antonio Casimiro la llevaba a un cuarto para tocar sus partes íntimas. La pericia psicológica concluyó que la víctima presentaba un estado de alteración emocional como consecuencia de los hechos que perturbaron su vida personal, familiar y social. La valoración ginecológica de la menor realizada por el médico legista, el doctor José Altamirano, donde existen indicios de manipulación de la víctima. La trabajadora social Luisa Calameo, que elaboró el informe de entorno social de la víctima, quien pudo constatar que el señor Antonio Casimiro era quien cuidaba a la menor cuando su madre tenía que realizar diligencias. El agente que realizó la explotación de audio y video que estaba en el interior de la casa, quien en su declaración indicó que pudo evidenciar que el señor Antonio Casimiro tocaba las partes íntimas de la víctima en el cuarto de la menor. Es por esto que la Fiscalía, como titular de la acción, con base a testimonios y pericias realizadas, demostró la responsabilidad del señor Antonio Casimiro como autor del delito de abuso sexual en contra de una niña de 4 años, tipificado y sancionado en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo que la Fiscalía solicita al tribunal se sirva a imponer la pena de 9 años de privación de libertad y la sentencia que se le imponga la multa establecida en el artículo 70 del COI, numeral 9, en cuanto a la reparación integral de los daños por este delito a la víctima. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias, señorita fiscal. Señorita Alison Candelario tiene la palabra como abogada particular para expresar sus alegatos de clausura con el mismo límite de tiempo, que son 5 minutos. Gracias, señora jueza. La defensa técnica del procesado no niega la participación del mismo en el delito cometido. Sin embargo, considera que la pena impuesta por parte de la Fiscalía no toma en consideración la condición especial que padece mi defendido. Entre las pruebas evacuadas por parte de la defensa mencionamos la valoración psiquiátrica forense realizada por el doctor Marco Rodríguez al señor Antonio Casimiro López, en donde se confirma que padece del trastorno denominado esquizofrenia. Historial clínico en donde se refleja la atención y el tratamiento que recibía desde los 20 años, destinado a su mejoramiento en este trastorno. Y por último, la versión de la madre, María López, quien confirma sobre el trastorno que padece su hijo y que recibió en su momento la atención necesaria. Por otra parte, solicito a usted, señora jueza, que le imponga una pena de 3 años de privación de libertad, producto de que este es el tercio de la pena solicitada por la señora fiscal en base al artículo 36, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, en donde su estructura determina la disminución de la capacidad del imputado de comprender la licitud de su conducta. Hasta aquí mi intervención.
Una vez escuchados los alegatos de clausura por parte de la defensa técnica y de la Fiscalía por el delito previsto en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal en contra de Antonio Javier Casimiro López, entre los hechos expuestos por ambas partes tenemos que en diciembre de 2020 en el sector de El Dorado, al norte de Guayaquil, Antonio Casimiro López, de 56 años, mantenía una relación sentimental con Laura S., madre de 3 niñas. El ciudadano aprovechaba cuando la menor se quedaba sola en casa para abusar de ella, tocando sus partes íntimas. La madre y otros familiares empezaron a notar cambios en la personalidad de la víctima hasta que ella reveló lo que entonces la pareja de su madre le hacía cuando estaban solos. De inmediato acudieron a la fiscalía para presentar la denuncia. Tras haber valorado las pruebas y los alegatos expuestos por fiscalía, en donde se prueba con la pericia psicológica que la víctima presentaba un estado de alteración emocional, como consecuencia de los hechos que perturbaron su vida personal, familiar y social, declaro culpable al procesado y le impongo 3 años de privación de libertad, lo cual representa el tercio de la pena mínima establecida para el delito en cuestión, debido a que el procesado presenta problemas psicológicos, los cuales fueron debidamente probados por su defensa técnica, y un pago de $1.600 como reparación integral a la víctima en base al artículo 70 del COIC numeral 6. Además, la niña y su madre deberán recibir tratamiento psicológico a cargo del Ministerio de Inclusión Económico y